no te vayas a apuntar con lo mío porque tú tienes que empezar a buscar tus propios emprendimientos o tu propio trabajo porque te tiene que costar, porque si no, no lo vas a valorar el día de mañana. ¿Por qué? Porque así me lo enseñaron a mí. Yo creo que y de cierta manera es como lo más correcto el poder no darle todo a tu hijo. Hay gente con miles de ideas, de buenas ideas, pero hay muy poca gente hacedores de ideas. Entonces hoy en día cuando yo tengo una idea no la pienso, yo la hago, salga o no salga, pero no me importa porque pues ya dejé muchos años pasar con ideas muy bonitas, entonces que quedar o de repente yo miraba que alguien hacía lo que yo estaba pensando, ese fuera yo, ese fuera el otro. Yo miro que aquí en este país tienes muchas oportunidades de emprender, de poner negocios, pero simplemente desde la formación de nosotros en la escuela nunca nos fueron formando con esa mentalidad empresarial. Entonces yo creo que también los que nacemos aquí, y pues yo creo que yo sí puedo darles esa crítica directa porque yo también nací aquí, de repente nos limitamos o nos centramos en esa zona de comodidad y no buscamos realmente todo lo que hay. Por eso una persona que migra de otro lado, pues él ya viene con esa hambre de querer emprender o hacer cosas diferentes. Bienvenidos a Gorrita con Humphrey. El día de hoy, como de costumbre, estoy muy contento y muy entusiasmado porque tengo un invitado de honor, que es un colega también, que tiene un podcast, que vamos a platicar un poquito de eso. Y bueno, estoy muy contento. Ricardo, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. No, muchas gracias, Carlos. En verdad que estoy muy emocionado, muy entusiasmado de estar aquí en tu estudio. Al fin una entrevista aquí, yo sé que va a estar muy buena. Claro que sí, esperemos que sí. No, yo estoy seguro que sí porque eres muy bueno también dando información, dando contenido de valor, así que estoy seguro que tenemos mucho que platicar tú y yo, sobre todo que nos dedicamos pues también a cosas muy parecidas con el tema de los podcasts. Siempre creo que es grato el entrevistar también a alguien que pues que tenemos como algo en conjunto, ¿no? Que queremos hacer, ¿no? Me preguntaron hace poco también si qué onda con el podcast mío, y le digo, no, pues es que es muy parecido al de Ricardo, ¿no? Entonces ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Pero bueno, antes, para entrar en contexto, platícanos, Ricardo, ¿cómo te defines? ¿Quién eres para la gente que no te conoce? Pues mira, yo soy Ricardo Vega, soy un empresario, también soy un distribuidor de productos a nivel nacional, Canadá y Caribe, por todos Estados Unidos, productos en línea. De la misma manera tengo mi podcast, soy creador de contenido. El podcast se llama Enfoque Total Podcast porque para mí el enfoque es, después te lo voy a platicar, algo muy importante para mí, que yo creo que es algo que una persona enfocada pues define su éxito, ¿no? Yo creo que así es como me defino, emprendedor, empresario. ¿Qué tal? Me parece muy bien. Oye, Ricardo, y platícanos un poquito. Tú sabes que tú y yo que creamos contenido y que tenemos esto del podcast, yo creo que pues nosotros como latinos que vivimos en Estados Unidos, ¿no? Pasamos por muchas situaciones, ¿no? Entonces me gustaría como saber un poquito más de ti, de dónde eres, si naciste aquí en Estados Unidos, o cuándo fue que llegaste, por qué llegaste. Platícanos un poquito de eso antes de entrar ya en temas ya más adentro como lo del podcast y Más todo, ¿no? emprendedores, Entonces ¿no? platícanos un poquito de cómo llegaste a Estados Unidos y toda esa parte que me interesa saber. Pues sí, mira, en los años 90 mis papás emigraron a los Estados Unidos. Ellos emigraron, mi papá tenía 18 años, mi mamá tenía 17 años, mi mamá tenía 8 meses de embarazo cuando se Wow. estaba viniendo para acá. Y pues imagínate, ellos vinieron sin conocer a nadie. Normalmente pues cuando alguien viene de México, emigra de México, pues conoces ya a alguien, te recibe aquí. Ellos no lo recibieron a nadie. Ellos vinieron con el sueño americano, con ganas de darle una vida mejor, en este caso a mí, porque después de que llegó mi mamá, a los mesecitos nací yo. Entonces fue algo que yo le agradezco mucho a ellos, que gracias a ellos tuve la oportunidad de nacer en este país. Y pues yo le pregunto a ellos, ¿no? Que cómo era, yo miro fotos mías de pequeño y desde que nací hasta los 5 o 6 años, pues vivimos en una trailita. Y yo les preguntaba a ellos, ¿ay, por qué vivía en una trailita o me tenían una traila? Y dice, no, pues es que nosotros vinimos sin conocer a nadie, ¿no? O sea, prácticamente tu papá llegó primero, mi papá llegó primero
pues prácticamente como homeless. Yo le decía, pues ¿dónde vivías si no conocías a nadie? Dice que vivían bajo de los freeways. Él comenzó vendiendo naranjas. Él es carpintero por naturaleza. Empezó a emprender, poner su negocio. Y de ahí prácticamente tuve la oportunidad de nacer aquí en Los Ángeles. Fui a la elementary, terminé la middle school, fui a la high school también. Pero te comparto un poquito y me gustaría compartirte un poquito de los 6 años a los 12, 13 años, cuando comencé yo la escuela aquí, que de repente cuando uno comienza, pues vengo de una familia humilde que apenas estaba comenzando, pues yo me encontré algo de bullying en la escuela. Okay. Es donde a mí me gusta siempre ahorita tocar esos temas, porque durante mi niñez pasé por mucho bullying en la escuela. 7 años, 8 años, 9 años, 11 años, por cómo me vestía, por la ropa que yo tenía. De repente, pues, tú sabes que los papás te dan lo que les alcanza y como de repente, pues yo pasé mucho bullying y eso empezó de repente a manejar mi autoestima, mi seguridad, empecé a crecer bien inseguro y pues eso, yo ahorita pues busco la manera de transmitir ese mensaje, porque así como yo, hay mucha gente que hoy en día, si en años, hace muchos años, el bullying era algo alarmante, hoy en día el bullying es algo súper alarmante porque ya están las redes sociales. Hoy le llaman el famoso cyberbullying, ¿no? Donde a través de las redes sociales pues te hacen bullying y de la escuela, antes nomás quedaba en la escuela, ahora ya después de escuela pues a través de las redes sociales. Ya es público o sea, y hasta puede hacerse viral, ¿no? Viral, pues a través del bullying. Sí. Entonces es algo que yo he mirado que en este año gente ha llegado hasta suicidarse a través del bullying, por bullying de escuela. Entonces yo siempre les aconsejo a los muchachos jóvenes que si ellos están pasando por algo así, que lo digan, o sea, que digan, que pidan ayuda, porque es algo que yo pasé por ese tipo de bullying y pues hasta que ya la vida los golpes de la vida te van haciendo fuerte. Entonces donde ya a los 15 años como que me empecé ya como en verdad a ponerme más pilas, en ver que o me quedaba así o empezaba yo a formar carácter y empezarme a defender de repente un poquito más. Y así fue mi niñez. Y no fue tan bonita que se dirá, porque a los 14 años pues conocí a una muchacha con la que yo me enamoré y tuve un hijo a los 14 años. ¿Tuviste un hijo a los 14 años, Ricardo? A los 14 años. ¿Y qué edad tenía ella? Ella está un poquito mayor que yo. Así que, pero ahí nos llevamos. No. Ahí nos llevamos con la edad. No era mucho. Pero sí es algo donde, pues, de repente vas buscando afuera con los amigos, de repente, pues, las muchachas. Y en ese entonces, imagínate a los 14 años, un niño que está teniendo otro niño. Wow, sí. Las críticas me empezaron a llover. O sea, tú estabas en la high school. Estaba en la high school, estaba en el grado 8 para irme al 9. Entonces, donde yo empecé a ver que mucha gente me empezó a criticar. Oh, mira, ya echaste tu vida a perder. Y las críticas más fuertes que yo encontré fueron cuando empezaban los compadres a decirle a mis papás: no, mira, pobre de tu hijo, pobrecito, ya se echó su vida a perder. A los 14 años, mira, ya tiene un hijo. Entonces, en ese entonces era una gran debilidad tener un hijo, pero hoy entiendo que esa debilidad hoy en día es mi mayor fortaleza, porque me ayudó a ser maduro rápido, empezar a crear conciencia más rápido de la vida, de terminar mi high school a pesar de cualquier situación o obstáculo, terminé la preparatoria y pues eso me hizo más responsable. Oye, y te pregunto, digo, para entender bien el contexto, ¿qué pasa con esa relación? O sea, estabas muy joven y bueno, los dos, ¿no? Tanto tú como la mamá de tu hijo. Pero ¿cómo reacciona también la familia de ella y tu familia? ¿Y qué pasa? ¿Cada quien en su casa? ¿O se casaron o no se casaron? ¿O qué pasó? No, prácticamente, pues, como hoy en día yo me pongo a pensar cómo yo lo tomaría. Sí. Si de repente mi hijo a los 14, 15 años... ¿Qué edad tiene tu hijo? Ahorita él tiene 18 años. Ok, está grande. 18 y 9 años. Y yo ahorita, dice, ¿cómo lo tomaría yo? Obviamente no lo tomaría muy bien. Entonces, en ese caso, mis papás no lo tomaron nada bien. Ok. O sea, ¿Y los papás de ella?
Pues igual, tampoco, pero como ella era un poquito más mayor que yo, pues no fue tanto el golpe, pero en el mío sí. Fue tal grado que de repente, pues como yo era menor de edad, pues obviamente tenía que decir o te aplicas aquí en la casa o de repente pues vamos a hacer ahí tomar cartas en el asunto. Me acuerdo que me mandaron para México con ¿De tal de veras? que me fuera ya desenamorando, ¿no? Pero el poder del amor, o sea, cuando uno ya tiene, obviamente una relación cuando comienza así, pues no te da muchos frutos. ¿Por qué? Porque siempre va a haber conflictos y siempre hubo conflictos de esa manera. Pero entonces ya no, o sea, no vivieron juntos. Sí, vivimos juntos, ahora sí que 15, 16, 7, 18, 19, 20 años. Empezamos a pesar de cualquier situación. Obviamente durante ese lapso hubo de repente, como éramos jóvenes Sí, sin comunidades, pues hubo de repente una separación, pero correcto. después hubo reencuentro y cositas así. ¿Y hoy día todavía? Hoy en día sí estamos juntos Ah, ok, todavía. qué interesante. O sea, Ok. imagínate, es algo de locos, ¿no? ¿Y nada más tienen ese hijo o tuvieron más? No, después de 18 años, ahorita tengo una niña. Ok, Ajá. Yo me tardé tanto el tener otro hijo porque yo miré cómo él sufrió, o sea, mi primer hijo. O sea, que yo no le podía dar lo que yo quisiera, ni tiempo, ni todo eso. sí, Entonces, algo que no sé si fue un trauma donde yo dije, sí que si voy a tener otro hijo o otra hija, va a ser cuando yo le pueda dar ya tiempo, lo pueda consentir y no sufra lo mismo que mi primer hijo sufrió. Y gracias a Dios, pues mi niña ahorita es como la más consentida del mundo, es mi todo porque estoy viviendo lo que tal vez con mi primer hijo no viví. claro. Ok, no, pues qué interesante, pero qué bueno también que aprendiste mucho de eso. Y bueno, aquí está tu hijo con Sí, nosotros. aquí Así que está. ok, qué interesante. Y después entonces, Pues terminé la high school, sí, uno de mis sueños era hacerme policía. ok, Una deuda pendiente que yo tenía, dos deudas pendientes que yo tenía. La primera era que de alguna forma yo quería agradecerle a mis papás por todo lo que ellos han hecho. Yo sé que mis papás no tuvieron una vida fácil aquí. Ellos siempre han sido, a pesar de que vinieron sin nada, ellos buscaron la manera de empezar a emprender. Mi papá empezó a trabajar como carpintero. Después de 10, 15 años, él abrió su propia carpintería junto con mi mamá. Y ahí le fue muy bien en la carpintería, abrió una marqueta. Después de una marqueta abrió una llantera. De repente abrió otra taquería. Y entonces él siempre ha sido emprendedor. Él me mostró que nosotros no trabajamos para nadie más. Entonces de repente yo tenía como esa deuda de decir, bueno, tengo que regresar un tipo de agradecimiento con mis papás que siempre lucharon, pero sobre todo también tenía esa sombra donde yo tenía que hacer algo para que mi papá se sintiera orgulloso de mí. Donde pues si mi papá con muchas limitaciones siempre está emprendiendo, pues con más razón me toca a mí. Entonces mi sueño era hacerme policía. Entonces me metí de repente a estudiar al colegio, leyes y que el otro, y que me metí a la academia, pero desafortunadamente no pasé ciertas pruebas, cierto esto, y pues era como la primera gran decepción de mí hacia mis papás. Entonces como de repente siempre he tenido ese gusanito de poder yo regresar algo a mis papás y hoy en día a mis hijos también. claro. Y entonces hasta que de repente mis papás empiezan a hacer un negocio en línea de distribución de producto y pues me llamó mucho la atención. Yo estaba estudiando también y me encantaron de repente la manera que ellos empezaron a emprender. Empecé a aprender eso y es donde yo empecé a conocer el mundo del emprendimiento, el mundo de libre comercio aquí en Estados Unidos, que en este país, pues imagínate, yo nací aquí. Terminé la high school, fui al colegio, pero jamás me habían hablado lo que es el free enterprise, el libertad de empresa. Y aquí cualquier persona puede, para tener un buen trabajo, te piden papeles, Sí, pero para poner un negocio no te piden papeles. correcto. Para poder emprender no te piden papeles. Entonces, yo miro que aquí en este país tienes muchas oportunidades de emprender, de poner negocios, pero simplemente desde la formación de nosotros en la escuela, nunca nos fueron formando con esa mentalidad empresarial. Entonces yo creo que también los que nacemos aquí, y pues yo creo que yo sí puedo darles esa crítica directa porque yo también nací aquí, de repente nos limitamos
o nos centramos en esa zona de comodidad y no buscamos realmente todo lo que hay. Por eso una persona que migra de otro lado, pues él ya viene con esa hambre de querer emprender o hacer cosas diferentes. Claro, esa hambre, ¿no? De que tenemos que hacerlo. Y bueno, depende, ¿no? Como a mí también, como te platiqué hace rato, yo llegué y no sabía que podía emprender realmente. Lo supe muchos años después, ¿no? Entonces me tocó trabajar mucho en donde pude realmente hasta que después de cierto tiempo, pues me cambió un poquito la mentalidad. O ponle no emprender, pero sí hacer una carrera. Correcto. Tal vez hoy en día, pues no muchos después de la high school se atreven a empezar a agarrar una carrera. Claro. Una maestría, una asociación, un master, un doctorate degree. De repente, pues entramos en una zona de comodidad, como los que nacemos aquí, hemos tenido todo, pues de repente ya no te da la motivación de ir a agarrar una carrera. Claro. Oye, Ricardo, y platícame un poquito nada más para dejar este tema. No, digamos que no pasaste las pruebas para entrar a la academia de policía y ahí pudiste haber vuelto otra vez o ya no. O sea, No, ya no, porque yo ya estaba bien involucrado en lo que es los negocios digitales. O sea, ya no quisiste, pero vamos a suponer, ¿tenías la oportunidad de volver a entrar a la academia o algo? ¿Podías seguir insistiendo o no? Sí, Sí, pero te cambió. O sea, sí, ya la mentalidad, el chip, en verdad, yo empecé a leer libros. Sí. Que en verdad mi mentalidad, yo nunca empecé a leer, por ejemplo, un libro de La magia pensar en grande, el rey más rico de Babilonia, Las mentes millonarias, que de repente un libro que se llama Padre rico, Padre pobre. Entonces empecé a conocer el concepto empresarial y eso a mí me voló la cabeza porque yo jamás había visto, jamás en mi vida, conceptos empresariales, o sea, de abundancia. Sí. Y entonces fue donde dije, creo que estoy haciendo y realmente lo de la policía era prácticamente algo para que mis papás se sintieran orgullosos de mí, donde ellos, si yo hubiera terminado eso, a lo mejor mi papá, pero como que era una pasión mía, no era. Claro. No, la razón la que te pregunto es nada más como para saber si de alguna manera había superado eso o es algo que todavía de repente te causaba conflicto, ¿no? Pero entiendo que no, porque te cambió la mentalidad y ya preferiste dedicarte a lo que realmente te apasiona, ¿no? Sí, ya yo dije, pues, que mi papá se siente orgulloso, pues ya de otra manera, porque Claro. ya de ahí ya no va a ser. Y sí, ya después con el tiempo, después de ahorita te comparto cómo fue el reencuentro donde él me dijo, ¿sabes qué? Estoy muy orgulloso de ti, que fue una historia muy bonita también. Ok. ¿Y fue duro él contigo? O sea, en algún momento Sí, antes. siempre fue duro, siempre mi papá ha sido muy estricto conmigo, desde muy pequeño. Y yo era de las personas de que siéntate ahí, no te muevas y te mueves cuando te digo. Entonces de repente fui creciendo con un tipo de coraje, se podrá decir, pero hoy en día se lo agradezco todo, porque eso me ayudó a mí a construirme como disciplina, de repente ser una persona de bien. Puedo decir que hoy en día miro con muchos amigos con los que yo crecí, que terminaron en la cárcel, o de repente tengo ciertos amigos que ya no están aquí, que se murieron, que andan en pandillas, que entonces hoy en día yo entiendo que siempre fue por mi bien ciertas cosas que él me estaba tratando de que yo entendiera que la vida no es fácil. Claro. ¿Y alguna vez en tu juventud estuviste medio destrampadillo o no? O sea... Sí, yo creo que fue cuando en la etapa de mis 14, 15 años, cuando estuve con la muchacha y de repente pues nace mi hijo. Yo crecí en un área de Los Ángeles, en el sur central, donde están las meras pandillas, donde ahí se pone feo porque aunque no quieras, ahí está feo. Entonces de repente mis amigos eran morenitos y que pues las peleas, era bien peleonero también. Entonces sí fui creciendo donde estuvo muy feo el ambiente. Entonces y ahí pues obviamente tu entorno, las amistades que tienes, pues vas terminando, quieres imitar o hacer lo que las otras gente está haciendo para entrar a ese círculo de que te digan, hey, eres tremendo, tú sí la haces. Entonces yo empezaba ya de repente con los pantalones ya guanguitos, los colores de las gangas que estaban ahí. Y pues eso fue lo donde todavía le agradezco a mi papá, donde él fue y me agarró a que me pusiera en línea, porque si no, pues no sé qué hubiera pasado.
Claro, ok. Eso fue lo que, digamos, lo que te hizo recapacitar para salirte de ahí. O sea, más bien te obligó tu papá que te Sí, salieras de eso. más que nada, él es el que, sí fue muy fuerte esa etapa de mi vida, pero pues, aquí estamos. ¿Y qué fue lo que te cambió como para que empezaras a invertir en ti? No me mencionaste ahorita que empezaste a leer libros que te cambiaron también un poco la mentalidad. ¿Qué fue lo que te hizo entender que era importante que tú empezaras a invertir en ti? Pues yo desde muy chiquito he sido muy soñador, siempre, y yo creo que también igual por seguir el ejemplo de mis papás, pero en esta área, en esta vez era algo donde yo ya, ah, pues yo ya tenía un hijo, tenía que buscar la manera de poder trascender. Entonces algo que yo sabía que a través ya leyendo los libros, que a través de un empleo no lo iba a lograr, yo tenía que hacer, depende de las ambiciones de la gente, pues en mi caso yo sentí que yo nací para hacer cosas grandes y para poder crear abundancia y sobre todo hoy en día, antes lo miraba así, hoy en día yo lo miro como que puedo ser una herramienta para ayudar a más personas, porque así como estaba yo antes, pues ahorita hay mucha gente donde también está con muchas dudas de su vida, porque realmente llega un momento en nuestras vidas donde no sabemos realmente cuáles son los siguientes pasos. Y yo creo que leyendo los libros fue lo que yo fui encontrando la dirección, donde podía yo comenzar a ir hacia unas metas claras, donde antes pues no tenía mi destino claro. Claro. Oye, Ricardo, ¿y alguna vez tuviste un empleo tradicional donde trabajas para una empresa o siempre trabajaste por tu cuenta? No, yo comencé a los 18 años, empecé a trabajar como security. Ok. ¿Por qué? Porque obviamente para ser policía lo primero que te piden es experiencia. Sí. Entonces si tú llegas a aplicar para ser policía, pues te van a decir a ti pues qué experiencia tienes y entre más experiencia tú tengas, Sí. pues obviamente es más alta la posibilidad que ellos te agarren. Entonces yo empecé como security, trabajé 3 años como security, llenando papeles, de repente primero en tiendas particulares, después empecé a ir mi último trabajo fue en Beverly Hills, cuidando unos edificios, toda la cosa así, hasta que ya empezaba la lectura, empecé a leer, empecé a invertir en puestos de Swami, donde yo ya empecé en esos Swamis a empezar a ganar lo que ganaba un día, lo que ganaba en un trabajo una semana, lo ganaba en un día. Ya emprendiendo. Emprendiendo, Okay. vendiendo. Empecé a abrir 3 puestos en el Swami. Abrí uno de juguetes, uno de ropa y uno de zapatos. Así que aquí pues hice mis taxes y lo invertí todo y así empecé. Entonces ya ahí es donde pues yo empecé a ver la gran diferencia. ¿Y seguías trabajando todavía? ¿O No, ya no? ya dejé yo mi negocio, mi Sí, trabajo sí. y empecé a emprender mi negocio en línea y el Swami. Eso eran mis dos. O sea, mi fuente grande de ingreso era el Swami y ya mientras yo estaba construyendo mis organizaciones de distribución de productos. Claro, qué interesante. Me gusta la idea. De repente, obviamente cada persona tiene una historia diferente, ¿no? Y lo que a lo mejor a ti te funciona, a lo mejor a algunos otros no, y al revés, ¿no? Sin embargo, por decir, yo en mi caso, como entiendo que el emprendimiento no es para todo el mundo, o sea, si de repente lo veo bien, pues de repente que personas trabajen un tiempo y de repente empiecen a emprender poco a poco, ¿no? Porque no me gusta como mandarles, bueno, desde mi perspectiva de yo mandarles ese mensaje de que ya no trabajen para nadie nunca y emprendan, ¿no? Porque también en algún momento también, pues, uno se da cuenta que también crecer en equipo es más fácil, ¿no? Entonces de repente para mí como podría ser como medio incongruente decirle que toda la gente que tiene que emprender a fuerzas, pues no, ¿verdad? ¿Qué opinas ahí en ese aspecto, no? No, yo creo que el emprender no es para todos y Sí. tienes tú toda la razón porque antes yo no lo miraba así. Yo antes cuando comenzaba pensaba que todo el mundo debía de emprender. Sí. Y no, o sea, hoy en día te das cuenta que mucha gente nace con pasiones diferentes. Hay gente que fuéramos de nosotros si no tuviéramos esas personas que de repente aman sus pasiones, de repente en hacer carros, no tuviéramos los carros que hoy en día tenemos, Sí. las pasiones que
que los que hacen entretenimiento, o sea, todo lo que estamos viviendo es gracias a una persona apasionada que se atrevió a hacer. Aquí tenemos este avioncito, fue hecho de una persona apasionada en hacer esto. Entonces es algo que yo digo que no importa el éxito o el emprendimiento, puede ser diferentes cosas. Puedes emprender en tu salud, estás emprendiendo en tu propia salud para ti mismo y ese es tu éxito, esa es tu felicidad. Entonces sí hay conceptos diferentes y éxitos diferentes y emprendimientos diferentes, se podrá decir. Y yo pienso que sí, no es para todos el emprender y que si tú estás contento, feliz con lo que estás haciendo, pues adelante, porque eso con lo que tú hagas. Y es, por ejemplo, yo he mirado cuando vas a un restaurante, de repente va el que te va a atender y pues lo ves con una actitud que no quiere estar ahí. Sí. Y te va y no traes salsita. ¿Salsita de cuál? ¿Y qué quiere? Digo, con ganas de decirle, oye, pues si no quieres estar aquí, ¿qué haces aquí, no? Claro. Y de repente yo he mirado en otros restaurantes donde llegan y me atienden de una manera donde, hola, mira, te recomiendo esto y esta agua está muy buena. Y tú puedes ver esa persona que está disfrutando y se está apasionando por lo que está haciendo. Entonces donde dices, bueno, pues si no fuera por ella, no hubiera tenido hoy un excelente servicio y esta excelente experiencia que la que viví el día de hoy en este restaurante. Claro. Además, obviamente le va a ir mucho mejor al que hace un buen trabajo que al que no, ¿verdad? En propinas y todo. Cierto, sí. Correcto. Oye, ¿qué te iba a decir? Y platícame un poquito de cómo nació el podcast. O sea, porque, digo, cuando nos conocimos en un evento de networking, pues compartimos eso, ¿no? Esa pasión que tenemos por el tema de crear contenido y tener los podcasts, ¿no? O sea, creo que tenemos una visión muy similar. Y me llama mucho la atención que tengas un podcast en español, siendo que tú pues tienes todo tu vida en Estados Unidos, sé que hablas inglés muy bien obviamente y podrías a lo mejor hacer el contenido en inglés también, pues, sin embargo pues te fuiste por la vía de tener un podcast en español. ¿Cómo nació eso y qué has aprendido durante toda esa trayectoria, ¿no? Pues mira, uno de mis sueños siempre ha sido ser creador de contenido. No sabía de qué. Yo desde que nació las redes sociales, yo era como muy apasionado de lo que eran las redes sociales. Desde que empezó a nacer el MySpace, no sé si te acuerdas del MySpace, de repente que el Facebook. A mí no me tocó ya casi el MySpace, pero sí escuchaba que pues que el MySpace y que tienes MySpace, pásame tu MySpace. De repente nace el Facebook y pues yo empecé a todavía me acuerdo, abrí mi cuenta en el 2013, mi cuenta de Facebook. Y ya pasó el tiempo, pero de repente las inseguridades mías no me dejaban dar ese siguiente paso. Todavía, como te dije en el comienzo, pues tenía muchas cicatrices de lo de que es el bullying, todo eso, y como que todavía no estaba muy seguro en hacer eso, sabiendo que esa era una de mis pasiones. Entonces, dejo pasar un tiempo y ya después se viene el boom, o sea, que todo el mundo empieza a crear contenido. Y entonces yo empiezo a vivir una vida como de arrepentimiento. Okay. Decir, ¿qué hubiera sido de mí si yo lo hubiera comenzado? Yo por eso siempre digo, cuando tú tienes una idea, hay gente con miles de ideas, de buenas ideas, pero hay muy poca gente hacedores de ideas. Entonces hoy en día cuando yo tengo una idea no la pienso, yo la hago, salga o no salga, pero no me importa porque pues ya dejé muchos años pasar con ideas muy bonitas, entonces sí. O de repente yo miraba que alguien hacía lo que yo estaba pensando, dice, ese fuera yo, ese fuera el otro. Sí. Entonces ya empecé a escuchar audios o podcasts donde las historias empezaron a influir en mí positivamente y fue lo que me fue elevando las creencias empresarialmente, como ser humano, como persona. Y yo dije, esas personas que estoy escuchando sus audios inconscientemente están impactando mi vida sin saber que yo existo. ¿Cómo se sentiría ahora yo poder darle un poquito al mundo de lo que
estas personas también hicieron por mí. Porque así como yo estoy donde yo estaba, batallando con inseguridades o viendo que el éxito es para gente elegida solamente, le digo, no, el éxito es para todos y la gente tiene que saber que el éxito es para todos, que todos podemos triunfar. Y entonces donde ahí empezó a nacer el podcast, donde dije, bueno, tengo que hacer un podcast y se llama Enfoque Total Podcast. No sé si me quieras preguntar por qué Enfoque Total Podcast. Sí, pero... le quiero preguntar eso. A ver, déjate la pregunto, ¿por qué el nombre de Enfoque Total? Bueno, por preguntar te voy a contestar. Hubo un tiempo en mi negocio donde no tenía nada de resultados. Yo ya llevaba ya como unos 5 años emprendiendo, pero nada se me daba. Y pues yo ya estaba como frustrado, pensaba que no era para mí. Hasta que un día pues me puse a orar. Dije, Dios, por favor, mándame una señal de que estoy haciendo mal, que no estoy pudiendo emprender y tener éxito en lo que estoy haciendo. Y se va a escuchar cursi o como quieras. Yo me dormí, tuve un sueño donde yo estaba dando una conferencia a muchas personas. Okay. Y en la pizarra decía, necesitas enfoque total para triunfar en la vida. Wow, o sea, lo soñaste. Lo soñé. Sí. Entonces en la mañana me levanto y pues normalmente se te olvida lo que sueñas. Sí. Pero esta vez, o sea, lo tenía aquí, enfoque total. ¿A poco necesito enfoque total? Entonces yo me empecé a investigar qué era enfoque. Entonces yo miré que yo tal vez era muy talentoso en ciertas áreas de mi emprendimiento, pero no era constante. De repente me distraía por ciertas cositas. Entonces hoy en día las personas triunfan. Dice, el éxito está basado en tu capacidad de enfoque. Muéstrame un fracaso y te muestro una persona que no estuvo enfocada. Entonces, para mí, el enfoque fue como lo que me dio dirección. Ese mismo año logré lo que en muchos años no había podido lograr. De repente logré ciertos viajes de mi compañía donde estaba, donde felicitan solamente a las personas que producen un año completito. Entonces aprendí a crear enfoques de año, sí. De año a año. Ahora, enfoque, una persona enfocada no necesariamente es una persona que es exitosa. Para mí una persona enfocada solamente es una persona que tiene una dirección, que no sabes en cuántos años vas a triunfar, pero que estás enfocado en tu misma dirección a pesar de que te caigas, a pesar de las distracciones, tú sigues en esa misma dirección a lo que tú quieres lograr o tu propósito o tu sueño. Aparte de analizar esto, que la verdad es que yo creo que escuchándote podemos ver la importancia de lo que es el estar enfocado, ¿no? Pero aparte de esto que nos acabas de platicar, algo más que nos recomiendes cuando de repente entendemos, o sea, es cierto, o sea, a mí me ha pasado también, ¿no? De que he estado queriendo hacer muchas cosas, ¿no? Y de repente, lamentablemente, pues no enfocas el tiempo debido a un proyecto, pues no, porque es muy difícil sacar muchos proyectos al mismo tiempo, ¿no? Algo más que puedas como recomendarnos, aparte de lo que dices, como, no sé, un libro o algún episodio de un podcast así completo como para sentarnos y pasar más tiempo en esta parte para que hagamos más conciencia. Yo miré un podcast de Oso Traba, Okay. donde él habla sobre cómo él logra enfocarse. Entonces él habla sobre, y después está un libro de él que lo compré y lo empecé a leer, donde él tiene una estrategia de enfoque. Okay. Que cada año es importante que tú elijas 3 enfoques en lo que tú quieres lograr en la vida. Okay. En lo que quieres tú de repente crecer. Y porque es muy difícil que tú te enfoques como en 100 cosas a la misma vez, porque vas a triunfar. No, o sea, es difícil que triunfes si te enfocas en muchas cosas, pero dice, en 3 sí son como de repente manejables. De repente un enfoque puede ser, quiero escalar ciertos números en esta empresa. Quiero hoy, este año, enfocarme más en mi vida familiar, porque el año pasado pues fue donde no tuve ese enfoque. Yo creo que primero comienza con un autoanálisis de qué es donde
cada año te va a dar como cosas diferentes donde enfocarte. Entonces yo creo que desde que comienzas, que puede comenzar hoy tu año, tú analizar bien, ok, en qué áreas me tengo que enfocar y obviamente ya tú vas a dividir el tiempo, el 20% en este enfoque, el 30% en este enfoque y el 50% en este, un ejemplo. Claro. Y entonces ahí ya tú vas empezando como de repente a atender las direcciones que es imposible que todo te salga bien porque va a haber que aunque te quieras enfocar todo el año en eso, a lo mejor todo te salió mal, pero ya fuiste a través de una dirección y no te hace sentir tan mal porque pues estuviste trabajando ahí. Claro. No, te agradezco mucho que lo platiques porque, o sea, tiene mucho sentido y yo creo que es muy común que nos pase pues a la mayoría de personas que nos desenfoquemos o que no le demos pues esa prioridad a realmente enfocarnos en algo, ¿no? Y pueden ser muchas cosas, ¿no? Pueden ser también un tema de que quieres hacer algo y a lo mejor te desesperas y me explico y no le das el enfoque necesario a una cosa y entonces pierdes pierdes el enfoque, ¿no? Realmente y pues estás ahí nada más como dando patadas de ahogado o haciendo una cosa y te desesperas y luego haces otra y nunca terminas las cosas, ¿no? Creo que es un tema interesante. Sí, lo pude ver yo en el año pasado, yo abrí el podcast y pues lo comencé, pero no era como una prioridad grande mía. Sí, Entonces yo comencé el podcast, subí un episodio cada 2 semanas, en la creación de contenido no era tan constante y pues terminé el año pasado como con 600 seguidores en Instagram, en TikTok tenía 200 seguidores, en YouTube tenía 250 seguidores creo. Y en el lapso de ahorita estamos enero, febrero, marzo, abril, en 4 meses, que ya este año fue una de las prioridades enfocarme en el podcast. En la del TikTok ya llegamos a casi 28,000 seguidores, en el Instagram somos ya 18,000 seguidores, en el YouTube somos ya 1,200 suscriptores, logramos las 4,000 horas de reproducción de video largo. So ya estamos monetizando el canal de YouTube. En solamente, pues, no son los grandes números, pero sí son números donde, pues, muy diferentes a los del año pasado con los claro, que yo comencé. claro. Donde digo, sí vamos avanzando y pues ya, obviamente eso nos ayuda de repente a darnos más motivación y más aliento donde podemos seguir adelante. Pero lo que más me motiva ahorita con el podcast es el resultado del que viene a hacer la entrevista, donde yo le digo a él, se van con esa satisfacción de que tienen un espacio donde ellos pueden compartir su historia y que ese espacio yo se los puedo dar a ellos también. Y Ricardo, una pregunta, y eso también porque yo quiero aprender también de ti, que eso se trata también el entrevistarnos, ¿no? De que podamos aprender y compartir. ¿Cómo seleccionas a tus invitados? Tú subes un episodio una vez a la semana. Ahorita una vez por ¿Sí? semana. ¿Cómo lo seleccionas? ¿Cómo vas en tu día a día y de repente dices, ay, a esta persona quiero entrevistar? ¿Cómo funciona y cuáles son las características que debe tener alguien para que tú digas, me llama la atención, quiero entrevistar a esta persona? Pues prácticamente lo que primero hago es tipo igual a través de referidos. Okay. O sea, cuando viene una persona, pues yo le digo, oye, ¿tú conoces a una persona? Y ya de repente empiezo a ver qué persona es. Obviamente la meta es que ellos puedan darnos algo de valor a la comunidad. Claro. Pero no me enfoco exactamente en los números que ellos tengan, si tienen seguidores, que si de repente no, nada de eso me enfoco si su historia o su personas, porque mi interés más son esas personas que apenas están comenzando, que necesitan como ese empuje a que la gente los vea ese espacio, Sí. porque es muy fácil ya traer pues, de repente una persona que ya tiene de repente un recorrido, obviamente te va a traer más gente y obviamente más tráfico, pero una persona que apenas está comenzando, me gustaría como de repente darles esa ayuda que a mí me hubiera gustado tener desde un principio. Sí. Entonces, así como cuando yo comencé el podcast, hubo gente que se quiso sentar conmigo, que tenía 100,000 seguidores y me quiso darme la oportunidad de ellos poder darme una entrevista.
que yo también pues ayudar a los emprendimientos que apenas están comenzando. Sí me gustaría como de repente ellos darles y darles esa visibilidad, se podrá decir, que la gente los empiece a ver, conocer y que ellos empiecen a agarrar esa experiencia, porque hoy en día tú sabes que un negocio sin redes sociales no es negocio, especialmente si estás emprendiendo. Si tú no alguien lo promueve, y lo pude notar apenas, yo fui a comprar una nieve gracias a que miré un video viral en las redes sociales y esta muchacha tenía un montón de gente en línea esperando por esa famosa nieve. Pero al otro lado de la calle había un señor que estaba vendiendo, creo que mangos y cocos, y no tenía nadie, 0 personas. Y le digo, ¿cuál es la diferencia entre esta muchacha que tiene una línea bien grandota y las otras personas, la otra persona que no tiene nadie? Entonces me metió la curiosidad de empezar a investigar el que no tenía nadie, no tenía redes sociales. Sí. Entonces ahí está una gran diferencia. Entonces como que esta muchacha hace live y todo lo de su día lo está pasando en el TikTok, en las redes sociales, y pues obviamente hace que la gente venga. Entonces yo creo que por ese medio yo me enfoco también, que si una persona, hay veces gente no sabe, es porque no quiera, sino que no saben. Sí. Entonces yo me gustaría de repente usar esa herramienta para darle sus primeros pasos al emprendedor, y también invito gente que ya ha tenido resultados, que tiene éxito en ciertas áreas. Por ejemplo, ahorita he estado entrevistando celebridades o gente que trabaja en el Telemundo, así, donde pues ellos están acostumbrados a cámaras y que estudios y toda la cosa. Sí. Y yo digo, hey, eso se requiere de mucha humildad, pues de que vino aquí a mi estudio a grabar con tal vez mi poco estudio, pero pues aquí está conmigo. Entonces eso como que también vamos haciendo ese apalancamiento con todo, ¿sí me entiendes? Claro, no, me parece muy bien y me encanta también, porque esas personas que digamos que ya están acostumbradas, pues obviamente tienen facilidad de palabra, tienen historias interesantes que contar y ayuda mucho pues también a compartir eso, ¿no? Y que de alguna manera la audiencia aprenda de ellos. Pero también la otra parte, como dices, los que están empezando, para que los conozcan a ellos. O sea, me parece muy, muy padre, y eso es también cosas de las que quiero implementar también en mi podcast también, ¿no? Para darle la oportunidad también a esas personas. Me queda claro, y también comparto contigo eso de la importancia de las redes sociales. O sea, si no estamos en redes sociales, pues casi como si no estuviéramos, ¿no? Ahorita podemos llegar a muchas más personas, pues con esta herramienta que tenemos tan interesante de las redes sociales, a disposición de todos y de manera gratuita, entre comillas, ¿no? Entonces, el problema es que la mayoría de las personas, pues, son consumidoras y no creadoras de contenido. Entonces, creo que sí es importante que la gente se anime a participar y que no tengan, pues, ese tabú de no querer pues de que no querer estar en redes sociales, porque cuesta trabajo a veces, ¿no? Cuesta trabajo, sobre todo también cuando de repente alguien que no está acostumbrada a subir contenido empieza a subir, luego cae también lo del bullying hasta de los amigos, ¿no? De que, ay, ahora te crees influencer y cosas así, ¿no? Que pasa muchísimo también, ¿no? ¿Qué opinas de eso? No, y es verdad, yo creo que es algo que pues tenemos que acostumbrarlos. Yo cuando comencé el podcast, yo sabía que me iba a meter a un lugar donde pues iba a haber muchas críticas. Deja de primero los conocidos, porque primero ellos son como los que te empiezan a decir, oh, pues ¿a poco ya eres youtuber? O de repente en la empresa donde yo trabajo, pues llegaba y decía, oh, ya llegó el youtuber, ya llegó el influencer. Y yo pues una sonrisa y pues tragarme de repente a lo mejor unas palabras que quisiera decir. Y luego, sí, ya llegué, ya llegué, ¿no? Pero es normal, porque uno ya sabe hacia dónde va y uno sabe la visión que uno tiene, y de repente pues me gustaría pues sentarme con ellos y explicarles todo el movimiento, pero de repente es difícil porque cada quien tiene una perspectiva diferente y pues no podemos cambiar la manera de pensar de todas las personas. Claro. Pero de repente viene el hate de la gente que tú empiezas a subir contenido, y entre más conocido tú seas, pues la gente va a empezar a criticar. Mira cómo hablas, mira cómo tarareas, mira que hablas como quién sabe qué.
y que tu entrevista el otro. Entonces yo sabía que tenía que tener pues la piel gruesa, porque si no tienes la piel gruesa, pues no eres para esto, mejor dedícate a otra cosa, porque entonces es algo con lo que yo también luché, porque yo no sabía si yo iba a estar preparado para que de repente, no es que he tenido mucho hate, pero sí me han salido de repente comentarios que ¿por qué no le preguntaste esto? ¿Y por qué te miras así? Y de repente pues tú ya dices, bueno, y entonces de repente, pero lo que más me da a mí como felicidad es que la gente son más positivos que los negativos. Entonces Sí. digo, bueno, si mi invitado está feliz, si la audiencia sigue creciendo, los demás pues que vayan a chiflar por otro lado, ¿no? Claro, claro. No, y últimamente los comentarios malos también ayudan al algoritmo, así Ajá, que es sí. parte así que no pasa nada, ¿no? Obviamente cuando las intenciones son buenas, pues no se nos tiene que resbalar esa parte. Siempre va a haber gente que critique a otros, pero siempre también, hoy entiendo que la mayoría de la gente o todos yo creo que los que andan criticando son gente que luego no se atreven a hacer cosas, ¿no? O sea, yo veo difícilmente una persona que también lucha y que está en una posición quizás mucho mejor que nuestra, nos va a estar criticando. Nos van a criticar los que están quizás no haciendo nada, ¿no? Entonces, pues digo, no pasa nada, ¿no? Es parte también del crecimiento. Incluso hasta he escuchado de que si no te critican, todavía no estás haciendo las cosas tan bien. Ajá, sí. ¿No? Sí, dicen, si los Pedros no están ladrando es que no, no estás haciendo nada. Sí, entonces hay que hacer más ruido Sí, todavía, más hay que ruido. hacer más ruido, hay que hacer más cosas, siempre con buenas intenciones obviamente pues de compartir, de crecer y también, como te digo, está muy padre que quieras también darle oportunidad a esas personas que están empezando y que a lo mejor pues no van a poder ir con nosotros por decir a que los entreviste, obviamente, ¿no? Yo lo intenté con él y me dijo que después. No, después lo vamos a entrevistar. Una de mis Sí, metas que tengo. Me gusta mucho obviamente el contenido de Oso. Y hay muchos que sigo, pero también creo que estamos en una época en donde de repente también hay mucha información como errónea, ¿no? Y sobre todo cuando platicaste eso de cómo era el bullying antes y cómo es el bullying hoy día, que con el tema de las redes sociales, o sea, es algo como mucho más exponencial. También hay pues mucho contenido que no es como muy bueno, que digamos, para la gente. Entonces siento que las redes sociales puede ser lo mejor que te puede pasar, pero también puede ser lo peor que te puede pasar, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que tener mucha conciencia de eso y usar las redes sociales pues a nuestro favor y no como una pérdida de tiempo, porque son muy adictivas también, obviamente, ¿no? Y hay demasiada información que entretiene nada más, y yo creo que está padre que haya personas también como tú, pues, que están tratando de usarlas para crear contenido interesante. sí, yo creo que ese es uno de los conceptos muy importantes y a la misma vez, cuando comencé el podcast, pues sí, empecé a hacer un análisis, un estudio de los primeros invitados que podía invitar. Obviamente yo sabía que lo que yo necesitaba primero era experiencia, que no iba, yo ahorita tengo de repente personas que yo puedo invitar, que yo conozco. Un ejemplo, tengo un conocido que me ha dicho a mí, cuando quieras hacemos el podcast. Es el que hizo la película Viajando por la Luna, una película que está ahí en Netflix, José Hernández. Y es un conocido mío, lo conozco muy bien. Pero ahorita en el proceso que yo estoy es en el proceso de experiencia y de repente pues ya más adelante tal vez con más experiencia entrevistar a más celebridades de esa manera, pero también entendí que las mejores historias y las historias más impactantes son de repente de gente que no las conocías, que estás escuchando esa historia por primera vez en tu vida, como este señor, ¿quién será? A ver, vamos, pero se mira el título interesante, se mira que el miniclip que escuché tiene una gran historia y hay una estadística que los podcasts más virales que se hacen o de repente que tienen mayor alcance han sido de personas que realmente no han tenido una red social o no son muy conocidas, porque de repente son gente que ha pasado por historias que dices, madre mía, ¿a poco pasaste por eso?
Entonces cuando ya alguien más la escucha, dice, wow, sí es algo donde va de repente influyendo, son cosas que la gente día a día está viviendo. Y de repente pues estás escuchando a alguien que está viviendo lo mismo que tú y pasó lo mismo que tú, y pues es como que todavía te da mayor experiencia, más esperanza todavía. ¿Has tenido algún invitado en tu podcast que a lo mejor no te esperabas? Lo entrevistaste porque te lo recomendaron, pero cuando lo entrevistaste dijiste, wow, está súper interesante tu vida, o sea, que te ha sorprendido mucho, o ya antes de entrevistarlo ya sabías bien como su historia. La mayoría de los invitados que he tenido ahorita han sido por primera vez que han hecho podcast. Ok. Entonces, como eso es como otra ventaja grande que tengo, porque Pues no se nota, porque yo he visto tus episodios y la verdad es que han ellos, interactuado muy bien. ellos tienen Sí. buenas redes sociales, Sí. pero no conocen su historia de ellos. Ok. Y la mayoría de los que vienen al podcast van a contar su historia por primera vez. Ok. Entonces eso es como que sí, yo tengo 20,000 seguidores y me conocen por fulanito, pero no conocen mi historia. Entonces donde en el podcast pues llegan y comparten, pues tienen como un espacio donde mira que yo vine de por allá y que allá en México hacía el otro. Entonces su audiencia de esa persona que tiene 20,000 seguidores o 10,000 ya lo están conociendo como él, no nomás el de las redes sociales. Claro. Entonces yo promuevo el podcast porque el podcast es una carta de presentación. Claro. Si tú, por ejemplo, yo le digo, ¿quieres venir a hacer un podcast? Tú te dedicas a vender, vamos a decir, carros. Pero tú sabes que hoy en día para hacer negocios con una persona es muy importante el crear una confianza, en saber con quién estoy haciendo el negocio. Entonces tú haces un podcast conmigo, cuentas tu historia, te va a ayudar como carta de presentación, te doy un QR donde a tus clientes tú le mires, mire, ¿quieres conocerme más? Aquí está un podcast donde yo cuento mi historia y para que veas con quién estás haciendo negocio. Porque muchas de las veces la gente quiere saber con quién estás haciendo negocio. Claro. Pero no te conoce, pero un podcast te abre la puerta a que te conozca en verdad quién eres. Claro. Interesante. Interesante y buena manera también de verlo y y buen tip también para mí que también tengo podcast, ¿no? ¿Cuál es nos quieres compartir como alguna situación como más difícil que has tenido en tu vida y cómo lo superaste o cómo fue, cómo te afectó y cómo saliste de eso? Que creo que es de las cosas que más podemos aprender por si alguna persona que nos vea también está pasando por una situación similar. Pues retos, situaciones, yo creo que he tenido varias, muchísimas. Yo creo que yo te puedo decir que he tenido una vida de muchos retos, de muchas situaciones. Una pues fue cuando tuve a mi hijo a los 14 años, donde fue como de repente entrar en un mundo donde no sabía qué es lo que seguía, que estaba en una etapa de inseguridad, donde pues obviamente a esa edad no estás seguro los pasos que siguen. Y donde sí en verdad me empecé a creer los comentarios donde que mi vida ya estaba echada a perder. Yo creo que eso fue como uno de los momentos más difíciles y es donde yo sentí el apoyo de mis papás y que ya al final no nomás me apoyaron a mí, sino que también a la mamá de mi hijo, a todos nos apoyaron, porque al fin del día somos familia. Claro. Y yo creo que eso, a la diferencia de la cultura americana, son más independientes en muchas cosas. Aquí un niño cumple a los 18 años, ya te quieren fuera de la casa. Y aquí, pues, si el niño tiene 30, le digo la otra vez, ¿cómo está su hijo? ¿Tiene hijos? Sí, le tengo que ir a llevar de comer. Oh, pues, ¿cuántos años? Tiene 35, 40 años. Oh, pues, eso ya no es es un niñote, ¿no? Pero tienen esa cultura, ¿no? De pues, como que la exageramos familia, a veces, ¿no? exageramos. Sí, pero sí. a la misma vez antes lo miraba como una debilidad, Sí. pero a la misma vez es lo que nos hace diferente, el tener ese amor en familia, Sí. que son pocos los casos que no, porque ahí sí hay familias que no se pueden ver porque aguas, pero yo creo que en esa área pues estamos marcando la diferencia en que somos una cultura y seguimos una cultura que vamos creciendo a través del amor, de la unión, de la sinergia, de que puedo estar yo enojado contigo, pero al final sabes que yo voy a estar contigo en lo que sea.
Claro. Entonces, y yo creo que eso es lo que tiene el hispano, yo creo que eso es lo que, si para un hijo es muy importante el apoyo moral, que tal vez no lo puedas apoyar con dinero y que te voy a, pero moralmente es muy importante que los puedas apoyar, pero también con una manera de disciplinarlos. Por ejemplo, yo a mi hijo yo le digo, lo que yo estoy construyendo o lo que estoy haciendo es para mí, tú tienes que buscar la manera de tú emprender lo mío, porque lo mío no te vayas a apuntar con lo mío, porque tú tienes que empezar a buscar tus propios emprendimientos o tu propio trabajo, porque te tiene que costar, porque si no, no lo vas a valorar el día de mañana. ¿Por qué? Porque así me lo enseñaron a mí. Yo creo que, y de cierta manera es como lo más correcto, el poder no darle todo a tu hijo, pero hoy en día pues estoy haciendo el mismo pecado con mi hija, porque a ella todo le doy, ¿no? Pero ya tengo que parar de hacer eso también, porque igual, o sea, yo creo que ese concepto es muy importante. Entonces, el apoyo de mis papás fueron fundamentales y ya después, pues con el lapso, pues en los negocios de repente creas tú un negocio que te puede, que piensas que está yendo muy bien, de repente pues viene una tormenta y pues que se te cae lo que has destruido, lo que has construido, y pues levantar de cero pues cuesta, y es donde ahí todo es un juego mental, donde si tú no estás fortalecido mentalmente, pues muy difícil sales tú adelante. Entonces yo creo que una de las recomendaciones que yo le puedo dar a toda la gente de cualquier ámbito, que pues se informen. Todo, has escuchado tú el dicho donde dicen que el tiempo cura el amor, ¿no? Y Sí, que el tiempo es esto, pero en realidad yo pienso que todo lo que cura es la información, porque a veces todo problema es causado por falta de información. Entonces, entre más pero hay veces uno como hispano huimos de la información. No queremos enfrentar a ver por qué sucedió eso. Vamos a ver qué leyes tengo que aprender, qué tengo que hacer esto. Yo creo que algo que me ha ayudado hoy en día, no miro ya retos, yo no miro retos o cosas, miro situaciones que necesito aprender algo para seguirlas arreglando. claro. Ricardo, y bueno, ya se nos está acabando un poquito el tiempo, pero antes de irnos me gustaría, platícanos, y yo sé que esta pregunta pues puede ser diferente para cualquier persona, ¿no? Porque es muy relativo, pero ¿tú cómo defines la felicidad? La felicidad, yo creo que hay etapas donde la felicidad para mí hace unos años a lo mejor era comprarme un videojuego, y, y es dependiendo la etapa que tú te encuentras, porque mi felicidad puede ser una, la felicidad tuya puede ser otra. En este momento creo que la felicidad, en esta madurez que yo he encontrado, yo pienso que es la familia, que puede haber negocios, emprendimientos, puede haber lo que sea, pero si tú no tienes la familia, es muy difícil. Familia me refiero puede ser un hijo, a tu mamá, a tu papá. Yo prefiero estar bien con toda mi gente cercana a cualquier otra cosa. Entonces, para mí la felicidad es ver mi familia contenta, feliz, que busque, que se sientan feliz por la persona que soy yo, que se sientan orgullosos de lo que soy yo, y que se sientan que puedan contar conmigo. Yo creo que pues, no sé, que tal vez se escucha como mi felicidad depende de otras personas, pero no, para mí la familia es lo más importante. Ok, no, pues interesante. Creo que compartimos muchas cosas en común. También para mí la familia, pues es lo más importante. A veces, de repente me he sentido frustrado por situaciones que no tienen nada que ver con la familia, con situaciones, ¿no? De algún negocio, algo que quiero cerrar, y de repente me pongo a pensar, o he visto, no sé, historias de personas que, pues, que han tenido problemas realmente fuertes, ¿no? No sé, el que le pase a alguien de tu familia o algo, y digo, esas son las cosas verdaderamente importantes, y no estar tan frustrado por cosas que, pues últimamente, si no pasan, pues ni modo, ¿no? O sea, pero no, entonces creo que sí, el estar bien con la familia, pues es lo más importante, no tiene precio, ¿no? Y bueno, para terminar el podcast, ¿algún mensaje que quisieras darle a la audiencia antes de irnos? No, pues realmente que luchen por sus sueños, que cualquier sueño, cualquier meta que ellos tengan es posible, siempre y cuando
se informen, busquen la educación necesaria para poder cumplir sus emprendimientos, sus metas, sus anhelos, su propósito, y que si no has encontrado tu propósito, hay un libro que yo les recomiendo que se llama El Dador de Sueños. Ese es un libro que me ayudó bastante, y yo recomiendo mucho a los emprendedores que apenas están comenzando, porque a veces comenzamos pero no tenemos un propósito claro. Entonces de repente hay 2 fechas muy importantes en tu vida: el día que naces y el día que encuentras tu propósito de vida. Entonces en ese libro, Dador de Sueños, es muy bueno. Y otro libro que les recomiendo también, que se llama El Alquimista. En ese libro encontré que la vida te está dando mensajes y señales que hacia dónde tienes que ir, pero a veces ignoramos esas señales o no las entendemos. Y esos 2 libros fueron como los que me fueron ayudando a encontrar un propósito claro. Excelente, bueno, pues muchísimas gracias. Y Ricardo, por favor, tus redes sociales, cómo te pueden encontrar, cómo encuentran tu podcast para que te sigan. Sí, estamos como Enfoque Total Podcast en TikTok, Instagram, en YouTube, en Spotify, en todas las redes sociales. Pues bueno, te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. Para mí es un episodio muy importante, ya que Ricardo pues es un colega, tiene un podcast también. Me interesa mucho el tema de las conexiones, el ayudarnos. Entonces, yo creo que eso es una muestra de colaboración. En vez de vernos como competencia, porque tenemos podcast, al contrario, como ver de qué manera podemos ayudarnos y colaborar. Y yo creo que también de eso se trata este podcast de Conecta con Humphrey, el ayudar a encontrar y hacer sinergia entre nosotros y ayudarnos, ¿no? Así que pues les agradezco que hayan escuchado el episodio. No olviden suscribirse al canal, y si tienen comentarios, pues aquí estaremos listos para atenderlos. Muchas gracias.